Ustedes me dicen si la ven. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, sí, esta era la última, porque de hecho ya vamos a ver lo de hemostasis y disbiosis. Entonces, en estos pacientes, pues, bueno, en estos pacientes. En estas situaciones, principalmente, tenemos la diferencia de la homeostasis y de la disbiosis. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Una es aquel equilibrio que va a haber entre el huésped y entre la microbiota que existe y pues también el ambiente, ¿no? Y también influye pues en el ambiente las cosas que realmente los pacientes pues consumen. Mientras aquellas barreras físicas y aquellas barreras de la respuesta inmune, aquella mucosa esté intacta, la verdad es que la microbiota va a estar sana y realmente va a ayudar a los pacientes, bueno, ajá, o va a ayudar como tal a las personas a seguir una buena, a competir de manera adecuada para que los patógenos no hagan una enfermedad o no causen una enfermedad. En el caso de la disbiosis, a lo que se refiere disbiosis realmente es pues a esta situación en la que pues hay ciertos cambios que favorecen esto, como que por ejemplo el uso de antibióticos, la radioterapia, la quimioterapia, algunos medicamentos que son para enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿eso qué hace? Que pues en el intestino la microbiota como tal nosotros lo tenemos como bacterias buenas, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros nos llevamos aquellas bacterias buenas, lo que sucede es que pues dejamos aquellos patógenos o la cantidad de bacterias buenas que dejamos son pocas y eso justamente hace que pueda, o sea, que la respuesta inmune de todas estas mucosas intestinales no estén bien moduladas y hace o que sea una respuesta inmune ineficiente y los pacientes inicien con diarrea o que sea excesiva y pueda ocasionar ciertas enfermedades como pues del intestino que van a comprometer como tal las defensas del huésped, como es el caso de la colitis pseudomembranosa. ¿Sí han escuchado de la colitis pseudomembranosa? ¿Cómo dijo, doctora? Colitis pseudomembranosa. No, la verdad no. ¿No, nadie? No, doctora. Bueno, la colitis pseudomembranosa es un ejemplo de disbiosis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es causada por, cuando es infecciosa, es causada por sobrecrecimiento de algo, bueno, de un patógeno que se llama Clostridium difficile, que ya le cambiaron el nombre a Clostridioides. Entonces, se observa que los pacientes o todas las personas estamos colonizadas por Clostridioides, pero el Clostridioides está en homeostasis con toda la microbiota. Sin embargo, este tiene la capacidad de producir una toxina que daña el epitelio y que aumenta la secreción de agua o la secreción de AMP también y causa diarreas. Pero como está controlado por las otras bacterias de la microbiota, realmente no tiene necesidad de hacer toxinas. Sin embargo, cuando nosotros damos antibióticos, lo que pasa es que barremos toda esta microbiota intestinal y lo que sucede ahí es que el Clostridioides no tiene nadie que lo detenga, entonces lo que hace es sobrecrecer, empieza a producir toxinas y eso hace que se inflame el colon de una manera muy importante que justamente causa incluso perforaciones intestinales y pues en la colonoscopia se puede ver como pseudomembranas, por eso le llaman colitis pseudomembranosa. El tratamiento pues al final es con metronidazol porque es de los antibióticos intraluminales y vancomicina, que en adultos la verdad es que ya usan directamente vancomicina o fidaxomicina, que no tenemos aquí. Y
pueden llegar a instancias hasta trasplantes fecales. Así es. Ay, se ve muy fea. Bueno, esta imagen pues es principalmente para ilustrar, porque ya vamos a empezar lo de inmunidad innata y adaptativa. De lo que vimos de las barreras físicas y químicas, ¿tienen alguna duda? No, eso no, doctora. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Ustedes ya saben, pues como tal, que a inmunidad innata nos referimos como a aquella respuesta inmediata, ¿no? Y que va a incluir justamente las células que van a reconocer de manera inmediata a todas aquellas, aquellos microorganismos o patógenos para poder hacer una respuesta aguda, incluye, de hecho, también pues, barreras epiteliales y la inmunidad adaptativa es aquella respuesta que vamos a tener de memoria y son los linfocitos T y B que justamente nos van a ayudar a crear ciertos anticuerpos para que nuestro cuerpo reaccione o tenga pues aquel antígeno guardado para saber en caso de que vuelva a estar en contacto con alguno de ellos, poder tener una respuesta pues más rápida, ¿no? Aquí lo que es importante es que les mencionan que pues cuánto tiempo tarda a partir de que empieza la inmunidad innata y cuánto de la inmunidad adaptativa en el caso de una infección. Entonces, la inmunidad innata normalmente se da hasta las 12 horas y después de las 12 horas inicia. No significa que la inmunidad innata después de que empieza la adaptativa deja de funcionar. La realidad es que una no excluye a la otra. Incluso pacientes que tengan una enfermedad autoinmune o que tengan alteraciones justamente autoinmunes, pueden tener ambas activas al mismo tiempo y con una cantidad muy importante. De la inmunidad, pues innata, justamente lo que les comentaba es esto, ¿no? Que es una respuesta rápida, es una respuesta inespecífica, es como voy a mandar a todos para que me puedan defender o me puedan dar una señal de que este paciente está infectado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues justamente va a reconocer patrones moleculares que si se acuerdan, no me acuerdo quién de ustedes lo había preguntado en la clase pasada, pero que justo son los PAMs y los DAMs. Entonces son patrones moleculares de reconocimiento de antígenos. Estas van a incluirse en aquellas barreras físicas, pues incluye también la inmunidad innata, la fagocitosis, el complemento, los interferones, y pues nos va a ayudar a orientar y moldear cómo se va a activar la respuesta adaptativa después. Con respecto a la inmunidad adaptativa, pues generalmente esta se va a desarrollar en días, va a generar una memoria que es dirigida contra ciertos antígenos importantes que encontraron de la bacteria que ya destruyeron o del virus que identificaron o de aquel parásito. Y lo más importante justamente es que los linfocitos B van a producir aquellos anticuerpos y los linfocitos T van a coordinar y van a decidir cómo se va a amplificar toda esta defensa de acuerdo a el patógeno y lo que se identificó. Entonces, lo que pasa aquí es que se refuerza esa neutralización o sea, todo con la finalidad de, pues, eliminar a ese patógeno, ¿ok? Y bueno, ¿de qué va a depender la defensa del huésped? Puede depender de factores genéticos, algunos factores no heredables que justamente es el ambiente y exposiciones previas mediante alguna enfermedad previa o vacunas. Entonces, principalmente de los factores genéticos hay ciertas variaciones que van a modificar la expresión y la función de estos receptores de reconocimiento. De hecho, hay diferentes polimorfismos o diferentes maneras en las que va a responder una persona a una infección. Pueden responder con algo que se llama inmunoparálisis o con respuesta inflamatoria sistémica importante. Entonces, la inmunoparálisis prácticamente te menciona que reduce esa respuesta inmune y en lugar de que todos los factores o todos los
reactantes de fase aguda tú los encuentres aumentados o que veas leucocitosis o que veas trombocitosis, más bien vas a encontrar todo lo contrario. Vas a encontrar un paciente que empieza con leucopenia, vas a ver un paciente que está distérmico, vas a encontrar un paciente que está haciendo trombocitopenia. Entonces, sí existen varios genes que se han evaluado en los que puedes evaluar qué tanto van a reconocer ciertos microorganismos. Entonces, si se fijan aquí, dice polimorfismos en genes inmunes para aumentar o reducir la susceptibilidad de infecciones específicas. Existe algo, por ejemplo, que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que justamente es una enfermedad que predispone, pues tiene una alteración o un polimorfismo en ciertos genes que va a predisponer a los pacientes a enfermedades justamente por micobacterias no tuberculosas, Staphylococcus aureus, estenotrofomonas, etc, etc, etc. Entonces, son ciertos pacientes que se tiene que identificar este tipo de variabilidad genética que tienen para saber a qué infecciones son susceptibles y si requieren o no cierta profilaxis. Con respecto al ambiente, pues lo que ustedes ya saben, la edad, el estado nutricional y la composición de cada microbioma. No es lo mismo que estemos viendo a un paciente neonato, a un paciente viejito o a un paciente que tenga alguna comorbilidad como diabetes mellitus, ¿no? Que es de lo más frecuente, porque la respuesta cualitativa pues es distinta. Los neonatos tienen cierta inmunosupresión de acuerdo a si son de término o de pretérmino. Los adultos mayores pues son más susceptibles porque tienen una funcionalidad mucho menor, y pues aquellos pacientes que tienen deficiencias nutricionales, realmente lo que pasa es que, o que tienen alteraciones, por ejemplo, como la diabetes, es que sus defensas no responden de la misma manera justamente por el estado hiperglucémico. Y en aquellos pacientes que ya tuvieron, bueno, la variabilidad también depende de las exposiciones previas. ¿Y a qué nos referimos con exposiciones previas? Pues nos referimos principalmente a si ese paciente ya había estado enfermo previamente, o sea, si es un paciente que ya había tenido, por ejemplo, varicela, no se había vacunado, pero ya le dio varicela. Entonces, el hecho de que ya haya tenido una inmunidad, que ya haya hecho inmunidad contra este microorganismo, pues más que nada hace que ya tenga cierta inmunidad de por vida. Y pues las vacunas, que justamente la finalidad que tienen, obviamente depende del tipo de vacuna, pero la finalidad de la vacuna es que le presenten al cuerpo como tal un antígeno o un virus que esté inactivado o un pedacito de bacteria para que o una toxina que está inactivada, para que el cuerpo encuentre esa toxina, ese microorganismo inactivado o ese pedacito de antígeno, y empiece a crear una respuesta de que si en algún momento llegara a estar en contacto con estos microorganismos para los que están hechas las vacunas, ya tengan una memoria que les permita hacer una respuesta más eficaz y que les ayude a controlar de una mejor manera la infección. Realmente las vacunas no son pocas las vacunas que previenen las enfermedades. Lo que hacen algunas vacunas, o la mayoría, es disminuyen la probabilidad de complicaciones y de muerte. Pero es justamente es por eso, porque ya tiene cierta memoria y tarda menos esta respuesta en activarse. Y bueno, pues justamente lo que estábamos diciendo es la inmunidad entrenada, es prácticamente cuando dividen entre la primera y la segunda exposición. ¿A qué se refiere? En la primera exposición, pues es prácticamente cuando es la primera vez que se exponen a este patógeno, ¿no? Entonces hacen todo desde cero. Activan los receptores, liberan las citocinas, hacen su respuesta inflamatoria, y de hecho esta respuesta inflamatoria va a ser mucho más importante o va a ser más intensa porque es la primera vez que lo reconocen. Entonces el cuerpo tiene que actuar de una manera más agresiva. Posteriormente, el hecho de que ya hayan respondido una vez
va a hacer que haya cambios epigenéticos pues en el DNA y se va a reprogramar para producir ciertas defensas ya dirigidas contra esta primera exposición, para que al momento de que el paciente nuevamente se exponga a este virus, bacteria, parásito o lo que sea, ya puedan dirigidamente y más rápidamente pues tratar de disminuir o inactivar pues la infección, ¿no? Tenemos también justamente los receptores de reconocimiento, que pues eran los que justo habíamos visto también o que me habían preguntado, y pues son los Toll-like receptors y los de lecitina tipo C. Entonces, ¿para qué sirven? Justamente los receptores tipo Toll se van a dividir en dos, aquellos que van a estar en las membranas y que nos van a ayudar a reconocer a, pues, todos estos antígenos de las bacterias, como son los lipopolisacáridos, la flagelina que está en los flagelos de las bacterias gram negativas, los peptidoglucanos que están en los gram positivos, y hay otro tipo de receptores tipo Toll que van a estar intracelulares. Y en este caso, ¿para qué nos sirven los intracelulares? Porque si ustedes recuerdan, cuando un virus ataca o tenemos algo viral, pues ese virus lo que hace es entrar a la célula y ahí utilizar su propia mecánica para producir todos sus componentes y crear nuevos viriones. Entonces, por eso aparecen los receptores tipo TOL intracelulares, porque van a detectar ese ácido nucleico viral y esos, algunos bacterianos, como en el caso de la salmonela, que es intracelular, y los van a meter a compartimentos endosómicos con la finalidad de producir citocinas proinflamatorias, interferón tipo 1, y empezar a pues dar las señales de que hay algo que no debería de estar adentro de la célula con la finalidad de activar una apoptosis. Y de Doctora. los... Mande. Ah, ¿esos de los LR son los mismos que los de la lecitina de unión humanosa o es otra cosa? Pues son los mismos, según yo. Sí, no, son los mismos. Ah, ok. Sí, porque de hecho, o sea, esos receptores de lecitina van a reconocer esos carbohidratos que están en las bacterias principalmente. Entonces van a justamente a reconocer la manosa, la fructosa, los glucanos. Y hay dos tipos. Hay uno que es justamente la tipo 1, que va a identificar sobre todo de aquellos hongos filamentosos o de aquellos hongos que son dimórficos porque permiten identificar el ay, la pared de estos hongos, los galactomananos, perdón. Y están pues los otros tipos de lecitina que principalmente van a identificar la manosa. Entonces, esto va a hacer una llamada para activar la fagocitosis, que se produzcan las citocinas y empezar a crear aquellas respuestas antimicrobianas para hongos y micobacterias. Y pues también existen otro tipo de receptores, que son los receptores citosólicos o aquellos que se les llaman sensores intracelulares. Y de estos, pues generalmente son aquellos receptores que van a detectar los productos bacterianos intracelulares, o sea, todos los de la pared. Si ustedes se acuerdan, pues la pared está formada de ciertos aminoácidos y de ciertas proteínas que justamente son el muramildipéptido y pues el peptidoglucano, que es el principal componente de la pared celular de los cocos gram positivos. Y pues eso va a permitir que haga una señalización en la cual se induzca una activación del factor de necrosis tumoral y posteriormente se creen aquellas citocinas proinflamatorias. Entonces, el hecho de que estos receptores tipo NOD se activen, lo que va a hacer es, pues, principalmente activar los inflamosomas, después van a activar la caspasa tipo 1 y van a liberar
la interleucina 1B y la 18. La caspasa también acuérdense que es un señalizador que va a hacer como un llamado o una señalización para activar la apoptosis. Y pues también tenemos otro tipo de receptores que son helicasas, que principalmente están dirigidas o diseñadas para identificar los virus, sobre todo los RNAs de doble cadena en los citoplasmas, y pues puede detectar RNAs cortos y puede detectar aquellos largos, nada más que son diferentes tipos de receptores. Y más que nada, la señalización o la activación de va a darse con la mitocondria, y posterior a eso se van a crear o se van a inducir las respuestas de interferones, que si ustedes se acuerdan, pues principalmente las vamos a ver en aquellas infecciones virales. Y pues también tenemos sensores citosólicos del DNA. Entonces, estos son proteínas de la célula que justamente van a detectar material genético en el citoplasma. Van a funcionar pues como una alarma contra los virus, bacterias o incluso contra aquellos daños que vayan a tener el propio cuerpo en casos de enfermedades autoinmunes. Y la finalidad o lo que tienen de objetivo justamente es activar las defensas y la inflamación. Entonces, pues el más importante de estos, que es la vía que les puse aquí, es la vía de Cegas con Sting. Entonces, pues, ¿qué son o cómo funcionan? Pues esta vía, pues en realidad, en una célula sana, el DNA ustedes saben que va a estar pues encerrado en el núcleo, pero si hay algún virus o bacteria o daño celular, pues este DNA de los virus entra al citoplasma, y estos sensores, pues al estar flotando en el citoplasma, van a atrapar el DNA del virus o de la bacteria o aquel que detecten extraño, y pues justamente van a dar una señal de que se encontraron este material genético ajeno a la célula, y va a ocasionar o va a dar la orden como tal de producir las sustancias de defensas como los interferones. Entonces, pues más que nada, o sea, si ustedes, o sea, no les voy a preguntar así como dirigidamente de que cómo se activa o cómo es la activación del sensor de Cegas, Sting. No, la verdad es que la finalidad es que ustedes entiendan que justamente es el que va a ayudar al DNA, o es un sensor que está en el citosol y que atrapa DNAs que reconoce como extraños, y secundario a eso va a ser diferentes tipos de respuesta, principalmente interferón. Y pues de los principales sensores citosólicos, el principal va a ser este Cegas, y pues prácticamente lo que hace es fabricar pues esta molécula de alerta, y esta molécula junto con las bacterias y el DNA de la bacteria va a activar pues esta proteína que se llama Sting. Ya después de esto, la proteína Sting va a hacer cambios en su conformación y se les va a avisar para que empiecen a crear el factor de necrosis tumoral. Y pues bueno, y también existen otro tipo de estructuras u otros sensores que prácticamente lo único que tienen de diferencia es que algunos van a pues reconocer secuencias largas de DNA y pues modula la inflamación, como el caso de el IFI16, y otros como el AIM2, pues principalmente va a formar los inflamasomas, y estos pues como tal tienen la finalidad de destruir aquella bacteria, aquella célula que se haya identificado que está infectada, para poder frenar esta infección. Y pues bueno, entonces de los interferones, ¿cuál es la función del interferón? De lo interferón, lo que ustedes tienen que justamente tener en mente más que nada son el interferón alfa y el interferón
beta y también tenemos el interferón gamma, pero lo vamos a ver después. Pero en el tipo 1 solo están el alfa y el beta. Y estos son parte de la inmunidad innata. Entonces, la detección del virus, justamente, o sea, todo empieza cuando pues el virus entra a una célula y esta célula como tal va a tener esos mecanismos para reconocerlo del material genético que no debería de estar ahí, como ya vimos que son los sensores citosólicos, y esto lo va a hacer también por medio de ciertos receptores de reconocimientos de patrones. Después, lo que pasa es que pues dentro de los receptores de reconocimiento de patrones, vamos a encontrar estos que en específico nos van a identificar el ARN viral, perdón, en el citoplasma. Estos que justamente nos van a ayudar a reconocer el DNA en el citoplasma y estos pues que van a ayudarnos a reconocer ciertos RNAs bicatenarios en ciertos endosomas. Entonces, aquí pues como tal no se tienen que memorizar tampoco todas estas moléculas, más bien es para que ustedes entiendan que, o sea, qué es lo importante del interferón. O sea, la célula detecta un ácido nucleico viral y pues lo que hace es mandar señalizaciones o prender ciertas alarmas para avisar que hay algo extraño. Después, ¿qué es lo que pasa? Pues ya vimos que con justamente cuál es la alarma o cuál es esa señal que van a mandar, pues justamente va a ser uno de los componentes que son los interferones tipo 1. Entonces, esta señalización va a activar ciertos factores de transcripción que son el IRF3 y el 7. Entonces, estas señales de transcripción van a llegar al núcleo y van a empezar a favorecer la transcripción o van a activar la transcripción de genes para producir interferón alfa e interferón beta. Y aquí la célula entonces los va a producir y los va a secretar. Entonces, pues como tal, esto va justamente a ocasionar que ya después, una vez que se produjo y se secretó el interferón alfa y beta, lo que va a pasar es que se va a liberar y se va a unir a un receptor que justamente es el IFN-AR y está presente en muchas células. ¿Cuál es la finalidad de que el interferón se una con este receptor? Pues justamente que va a activar pues la vía de JAK-STAT, que pues es principalmente aquella que nos permite la activación de genes antivirales, ¿ok? No se tienen que aprender tampoco la vía de JAK-STAT, o sea, porque está súper larga, pero, o sea, nada más hay que entender que estas van a activar justamente el JAK, va a activar el STAT, por eso es vía JAK-STAT, y se va a asociar a otro tipo de complejos que al llegar al núcleo, pues van a activar los genes estimulados por el interferón y pues realmente, o sea, como tal, el interferón no necesita entrar prácticamente a la célula, únicamente lo que hace es activa el receptor, cambia su programa de expresión génica y lo que hace o el resultado final es que al final la célula va a entrar en un estado que llamamos estado antiviral. Entonces, al activar estos genes estimulados por el interferón, lo que pasa es que ciertos genes van a inhibir, van a ocasionar tanto la degradación del RNA viral como otro tipo de genes que van a inhibir la traducción y pues eso no va a permitir que el virus como tal utilice la maquinaria celular para producir sus proteínas. Otros van a interferir justamente a nivel de la replicación. Y pues, además de esto, pues va a permitir que el complejo de histocompatibilidad tipo 1 tenga un mejor reconocimiento por los linfocitos T, CD8, y además que el interferón tipo 1 se potencie como tal la actividad de las células NK. Entonces, la célula vecina puede ser que todavía no esté infectada, pero el interferón es aquel que le avisa que tiene que empezar a cambiar su conformación y empezar a hacer transcripción de genes, sobre todo para que tome esta forma antiviral, perdón,
Y al momento de que el virus de la célula vecina intente entrar a esa célula que está al lado, pues más que nada lo que va a encontrar es una célula que sea menos permisiva para replicarse. ¿Hasta aquí me entendieron más o menos? Doctora, yo tengo una duda. Dime. O sea, ¿qué es lo que determina que se vaya a la otra vía que mencionó o a la JAK-STAT? O sea, una es como antes y la otra es cuando ya está el patógeno ahí o cómo. No, o sea, esto, haz de cuenta que pues tú tienes múltiples células, ¿no? Entonces, el virus va a llegar y va a infectar una célula. Y esa célula, pues esa célula se va a morir, pero no sin antes haber activado todo este proceso para que se empiece a producir el interferón. Entonces, haz de cuenta que estos dos, que son detección de virus y producción de interferón, es la célula solita, ¿no? O sea, la célula que está infectada. Al momento de que la célula infectada manda la señal de que se reconoció un material genético extraño, lo que pasa es que esto se va a liberar y se va a pasar al torrente sanguíneo, donde las células, o sea, va a llegar justamente a receptores de células vecinas en las que pues les va a avisar como les va a mandar el mensaje de que, ay, oh my God, pues está infectada la célula que estaba a 2 milímetros, micrómetros, lo que sea, y pues necesitamos que empiecen a crear una respuesta antiviral para que al momento de que ese virus intente entrar, no sea posible o tenga menos posibilidades de sobrevivir porque no le vamos a permitir hacerlo al pues tener una transcripción de genes que van a producir este tipo de pues de enzimas y como tal que van a evitar como toda el ciclo pues viral, el ciclo de vida del virus, ¿no? Entonces, esta es la célula infectada y estas son las células que todavía no están infectadas a las que se les va a avisar. Entonces, al momento de que se coloca justamente en el receptor, activa toda la vía para que no llegue a tener justamente este resultado, sino que estas células que no han estado infectadas, pero que ya están avisadas, puedan contener de una mejor manera los virus y no permitan su replicación. O sea que prácticamente la vía esta de señalización JAK-STAT depende de que se le una el interferón gamma o beta para, o sea, para hacer todo eso, ¿no? ¿O no? Alfa y beta, sí, 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 sí. De hecho, existen pues patologías que son autoinmunes en las que tienen alteraciones a nivel de la vía de JAK-STAT. Entonces, eso no permite que se activen ciertos genes estimulados por el interferón porque no lo está pues identificando porque ciertas partes de la vía está mal y los predispone a ciertas infecciones virales y pues también bacterianas, entre otras, como por ejemplo a salmonela, a brucelas, a listerias, todos esos microorganismos que son intracelulares. Ok, doctora, gracias. De nada, ¿alguien más tiene duda? ¿Seguros? Ah, yo. Bueno, entonces vamos a seguir con lo siguiente, con la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, después de esto, después de que ya explicamos más o menos esto, justamente solo es para que ustedes puedan ver que hay diferentes tipos de interferones. Hay tipo 1, hay tipo 2 y hay tipo 3. El tipo 1 es el que vimos ahorita, que es el alfa y beta, que pues, es el que se produce por las células infectadas y es el que tiene una actividad principalmente antiviral. El tipo 2, que es el interferón gamma, es aquel que va a activar principalmente macrófagos y es fundamental contra aquellos pues, patógenos que son intracelulares también. Y el interferón, ay, alfa, beta, gamma.
Ay, ya ven, ya se me acaba de ir. Bueno, es el que se produce en aquellas células epiteliales y que justamente tiene una actividad antiviral, pero lo que tiene en específico es que se va a encontrar en mayor cantidad en la mucosa, tanto respiratoria como intestinal. Entonces, como tal, pues aquí la pregunta sería, ¿el interferón como tal mata directamente el virus? Y la verdad es que pues la respuesta es que no. Lo único que hace es modificar el estado de estas células para limitar la replicación y coordinar otros pues, componentes de la respuesta inmune para pues tener una contención adecuada de las infecciones. Muy bien. Entonces, ya terminamos esto con el interferón. ¿Tienen alguna duda de interferón o lo que hemos visto hasta ahorita? Porque, o sea, son demasiadas cosas y obviamente no quiero que se aprendan todo porque esto ya lo vieron en biología molecular, pero si tienen dudas o algo, me avisan. No se los voy a preguntar dirigidamente, o sea, esto es nada más para que ustedes entiendan cómo funciona toda esta respuesta inmunológica en un paciente que tenga infecciones ya sean virales, o sea, que se activa diferentes vías de acuerdo a si es algo viral, si es algo bacteriano o si es un parásito, pero no para que se lo aprendan de memoria, solo para que como que lo razonen. Y bueno, también tenemos ciertas citocinas y quimiosinas, sobre todo las principales son aquellas citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, que son mediadores claves de la inflamación. De hecho, la interleucina 1 es aquella que está más relacionada con los pacientes cuando tienen fiebre, o sea, es la que regula o la que señala o envía la señal para que un paciente tenga fiebre. Y la interleucina 6 es una interleucina que incluso se puede, o sea, puede elevarse en los primeros 30 minutos de que estamos pensando en una infección o que el paciente se infectó, y es la que nos va a ayudar justamente a evaluar una respuesta clínica después de que se inició el antibiótico. Entonces, promueve la activación endotelial, la fiebre y el reclutamiento. Entonces, la concentración y la duración, pues van a determinar la intensidad de la respuesta. Si tenemos una respuesta adecuada al antibiótico, por ejemplo, esperaríamos que esa interleucina 6 baje de manera rápida. Pero si vemos justamente que la interleucina 6 persiste elevada, pues significa que el tratamiento que le estamos dando a nuestro paciente realmente no está siendo efectivo como nosotros pensábamos. El problema justamente es que no tenemos tanto acceso a la interleucina 6, o sea, para nada en el sector público y en el sector privado, pues no me ha tocado ver que en los laboratorios de los hospitales privados tengan interleucina 6. Puede ser que sí, pero no me ha tocado. Mm, También tenemos ciertas quimiosinas que pues son dependientes de ciertas interleucinas, como son pues el CXC, que lo que hace es que va a generar gradientes para atraer neutrófilos o para hacer llamadas hacia el sitio de infección, y son pues importantísimos para la respuesta inicial o la respuesta aguda. Y las quimiosinas C, o sea, bueno, CC, que son aquellas que van a reclutar monocitos, macrófagos y linfocitos, y estos van a coordinar o van a modular esa transición de una respuesta inflamatoria sostenida a evitar o resolver que haya daño tisular. Ahí esta se ve borrosa, pero bueno, más que nada lo que quería como mostrarles es o sea, cuáles son las interleucinas más importantes, quiénes las producen y cuál es la función o cuál es la finalidad de que se produzca esta interleucina. No les voy a preguntar así de que, ay,
¿Quién produce la interleucina 4 y cuál es la finalidad? No, esto solo es para que ustedes lo vayan recordando, pero sí, o sea, lo tengan en cuenta y si tienen que utilizarlo en algún momento de su vida, sepan que está o que existe esta información. Y bueno, entonces también, ¿qué pasa con la respuesta inflamatoria sistémica? Aquí la respuesta inflamatoria sistémica, pues justamente es aquello que nosotros vamos a ver en los pacientes cuando responden a pues como tal, a un patógeno o a un organismo con la finalidad de eliminarlo y volver a, pues, conseguir ese equilibrio entre entre los microorganismos que son comensales y aquellos patógenos. Entonces, ¿qué es lo que es más importante? Pues como tal, tenemos que van a tener factores de reconocimiento, entonces aquellos receptores van a detectar los patrones moleculares asociados a patógenos y aquellos asociados a daño que se producen en aquellos pacientes que van a tener pues una respuesta inflamatoria secundaria a la activación de pues ciertas pues como tal quimiosinas que van a causar daño tisular y y justamente esto va a activar señalización que va a iniciar la cascada inflamatoria. Esto es luego que una célula se pone en contacto con una bacteria, con un virus o con un parásito. Después de esto, justamente esta célula, pues sí, como tal, estas células van a ocasionar o van a liberar ciertas citocinas y quimiosinas que van a ocasionar cambios vasculares. Por eso, también esto es importante porque cuando veamos sepsis y choque séptico, una de las características principales de los choques es que los pacientes van a tener vasodilatación y van a tener daño tisular que va a aumentar la permeabilidad justamente. ¿Y qué significa esto? Que al final, pues vamos a tener una fuga de líquido a tercer espacio. ¿Por qué? Porque estas citocinas dieron la señal de que necesitaban hacer cambios vasculares, vasodilatarse. Hay zonas en las que se va a dañar el epitelio, esto va a causar que se aumente la permeabilidad vascular y esto va a hacer que haya fuga al tercer espacio. Y por eso los pacientes que están chocados necesitan líquidos y necesitan en algunas ocasiones vasopresores, porque esta vasodilatación está mediada por la respuesta inflamatoria y no va a haber manera en el que nosotros podamos recuperar el tamaño original de este vaso a menos que le pongamos pues aminas. Entonces, bueno, entonces esto va a aumentar la permeabilidad y también va a tener expresión de moléculas de adhesión y va a llamar a los neutrófilos y a los monocitos para que todos acudan al sitio que va a estar afectado y esto puede pasar entre horas a pues los primeros días. Y ya posteriormente a que se identifica, o sea, que los neutrófilos y los monocitos lo identifican y llegan los fagocitos y eliminan el agente infeccioso, pues estas citocinas van a limitar la inflamación después, o sea, la interleucina 10 y el factor de crecimiento beta van a limitar que no haya más inflamación para que pues las células endoteliales se puedan restaurar, se puedan recuperar y que vuelva a haber una homeostasis, que se va a tardar, pero pues al final pues ese es el objetivo. Entonces, como tal el objetivo es eliminar este patógeno, controlar el daño, evitando que haya una respuesta inflamatoria importante que no se controle y restaurar que haya equilibrio. Y bueno, también tenemos, o sea, es importante que ustedes sepan esto para que identifiquen, porque tenemos los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos y las células dendríticas. Entonces, los macrófagos como tal, lo que hacen es una fagocitosis activa.
Entonces van a liberar las citocinas, van a vigilar pues el tejido como tal y los monocitos van a estar circulando en la sangre como si fueran los policías y en el momento en el que detecten algún sitio en el que llame la atención o que se hayan mandado señalizaciones para decir que hay un sitio de infección, se va a diferenciar a macrófago o a célula dendrítica dependiendo de lo que se necesite con el equilibrio de cuántas células va a haber. Entonces, si lo que necesitan es ayudar más bien a hacer una señalización, pues se va a convertir en célula dendrítica. Si lo que necesitan más bien es aumentar el número de células o de macrófagos para ayudar a la fagocitosis, pues va a diferenciarse en macrófago. Y pues de los neutrófilos y las células dendríticas, estos van a ser los primeros a llegar al foco infeccioso. ¿Por qué? Porque el neutrófilo tiene una capacidad muy importante de tener, o sea, de causar oxidación y justamente de granulación. De hecho, todas esas bolitas que ustedes observan, pues todos son gránulos, que van a, pues, eliminar o degradar como tal a la bacteria, el virus o lo que sea que encuentre. Y las células dendríticas lo que más bien ayudan es, estas van a empezar a captar esos pedacitos de bacteria o de virus que el neutrófilo y los macrófagos eliminaron para podérselas llevar y enseñar. O sea, bueno, los captura, luego se va a los ganglios linfáticos y ahí justamente se los presenta, por eso le llaman presentadora antígenos, entonces va y se los enseña o se los entrega a los linfocitos T y a los linfocitos B para activar la respuesta adaptativa. Y pues de los eosinófilos la verdad es que tienen como tal una función muy específica tanto en las alergias como en las infecciones por aquellos pues microorganismos que son parásitos principalmente. Entonces, son aquellos granulocitos de la inmunidad innata y su función clásicamente es la defensa contra estos parásitos, principalmente los helmintos que habíamos visto, que pueden ser gusanos planos o que pueden ser gusanos redondos y pues al ser muy grandes no pueden ser fagocitados. Entonces no hay manera de que un macrófago se coma una tenia. Lo que necesita más bien es liberar contenido sobre esta superficie pues del helminto para que con los gránulos y lo que contienen sus gránulos eosinofílicos se empiece a degradar la pared o empiece a causar daño tisular en en el parásito para que pues justamente secundario al daño tisular, pues al final puedan eliminarse o pues mueran. Entonces, como tal, esto es muy importante porque, pues, ¿qué va a tener el eosinófilo? El eosinófilo va a tener, pues, una proteína básica mayor, va a tener una peroxidasa y va a tener una neurotoxina que va a dañar al parásito, va a hacer que se muera y eso va a permitir que se elimine ya con los otros mecanismos de defensa, principalmente físicos, que es, por ejemplo, el intestino con las vellosidades y todo. Es también a nivel de los pacientes alérgicos, pues puede causar cierto daño tisular y procesos inflamatorios que son crónicos. Entonces, como tal, lo que ustedes se tienen que aprender más que nada es que los eosinófilos se van a relacionar mucho más con una respuesta hacia parásitos y también los podemos ver incrementados en pues reacciones alérgicas o en pues factores alérgicos. Y pues de la fagocitosis. Como tal, pues las células fagocitas, digo las células fagocitas. O sea, hay pues dos grandes fagocitos que son súper profesionales efectores. Entonces, unos son los neutrófilos y otros van a ser los macrófagos.
los neutrófilos pues son los que llegan de manera muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa justamente? Aquí lo que hace el neutrófilo es responder rápido. Es el respondedor rápido. Cuando hay una infección bacteriana aguda, es de las primeras células que llegan y puede eliminar los microorganismos mediante fagocitosis y la degranulación. Y justamente, pues esto va a ocasionar que tengamos que evaluar cómo va a suceder esta fagocitosis, ¿no? Entonces, primero, la célula, o sea, bueno, para que se pueda eliminar el microorganismo, primero vamos a tener que llevar al fagocito hasta él. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el neutrófilo o el macrófago? Pues va a tener un gradiente de sustancias quimiotácticas, perdón, que las va a llevar hasta el sitio de infección. ¿Ok? Entonces ahí va a iniciar la respuesta. Después, lo que va a hacer es, se van a reconocer. Una vez que ya hayan llegado estas células pues, de macrófagos o de fagocitosis, van a reconocer al microorganismo. ¿De qué manera lo van a reconocer? Pues mediante estos receptores de los receptores de respuesta, y también va a ocasionar mucho más o va a tener una mejor respuesta en el caso de que estos microorganismos pues estén recubiertos o que estén señalizados como tal por las opsocinas. Entonces, existen dos grandes tipos de opsocinas, que son justamente las que tenemos aquí, que son la inmunoglobulina G y el complemento. Entonces, una vez que tenemos a estos microorganismos opsonizados, va a permitir que haya una adhesión y se activen los receptores. Después de esto, pues la membrana va a rodear al microorganismo y va a formar una vesícula intracelular a la cual le vamos a llamar fagosoma, y la finalidad al fin va a ser pues internalizarlo, ¿no? Ya una vez adentro, ese fagosoma además se va a unir con los lisosomas y va a ocasionar, o bueno, va a formar como tal el fagolisosoma, que al final va a tener todas esas enzimas hidrolíticas, las especies reactivas de oxígeno y otros mecanismos antimicrobianos que van a destruir a esta bacteria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que lo van a entender? Primero va a ser la quimiotaxis, o sea, van a dirigirse hacia esos sitios donde hay señales químicas de que hay un microorganismo, van a reconocerlo, se van a opsonizar algunos y esto va a hacer que se adhieran de una mejor manera, se van a ingerir o se van a rodear formando el fagosoma, van a fusionarse con los lisosomas y pues los van a lisar. Y pues también tenemos el concepto de autofagia, ¿no? Entonces, no hay que confundir la autofagia con la fagocitosis. En la fagocitosis, nosotros estamos capturando ese microorganismo que viene de afuera de la célula, ¿ok? Pero en la autofagia, la célula captura el material que está dentro de su propio citoplasma. Entonces, la autofagia es pues un mecanismo que tienen las células para mantenerse y pues de hecho hacer un reciclaje celular. Entonces, la célula va a rodear ciertos componentes citoplasmáticos como pues con una membrana que va a formar un autofagosoma. Entonces, prácticamente, primero vamos a tener el autofagosoma que se va a unir con el lisosoma y va a causar un autolisosoma que va a ocasionar la degradación. Entonces, ¿esto qué tiene que ver como tal? Pues con las infecciones, que hay ciertos microorganismos que logran entrar y sobrevivir de manera intracelular, y pues este mecanismo de señalización de la autofagia contribuye a que se mantengan capturados y después llevarlos a una degradación por medio de los lisosomas. Entonces, además de esto, pues la autofagia también va a interactuar con pues inflamación y con procesos de presentación de antígenos.
¿ok? Y producciones de citocinas. Entonces, lo que hay que pues, recordar como tal, o el concepto clave como tal, va a ser la fagocitosis, se va a comer el material extracelular, la autofagia es principalmente que se come el material intracelular o citoplasmático. ¿Sí me entendieron las diferencias de las dos? Sí, bueno. Y también tenemos las células NK, que justamente son las natural killer. Estas nos permiten reconocer justamente lo propio de lo extraño. Entonces, aquí el problema que tienen principalmente las células NK es decidir qué célula van a pues eliminar y qué célula van a dejar viva. Entonces, normalmente una célula que está sana va a expresar pues su complejo de histocompatibilidad clase 1 y las células pues NK van a tener receptores que son inhibidores que van a ser capaces de reconocer este complejo de histocompatibilidad. Entonces, si las células NK detectan este complejo por medio de sus receptores, lo que tiene la señal o lo que les avisa a esta célula es: yo estoy sana, no me mates, por favor. En cambio, cuando hay una célula que está infectada o hay una célula que justamente tiene ciertas características tumorales, pues no va a haber tanta expresión del complejo de histocompatibilidad y pues esto realmente va a ocasionar que las células NK, al encontrar disminuida esta cantidad de complejo de histocompatibilidad, pierde ciertas señales inhibitorias y entonces lo que ocasiona es que se activen señales activadoras que van a hacer que esta célula pues al final entienda que tiene que liberar ciertas enzimas como son la perforina y la granzima y que principalmente esas van a causar la apoptosis. En ocasiones, pues esto o esta disminución en la expresión de los complejos de histocompatibilidad tipo 1 pueden tener ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque pues el linfocito T, los CD8, por ejemplo, necesitan el complejo de histocompatibilidad principalmente para reconocer los antígenos. Entonces, si el virus va a disminuir el complejo de histocompatibilidad, tiene la ventaja o puede pasar que se intente esconder en los linfocitos T CD8 y pues ahí prácticamente no se encontraría o podría permanecer o persistir durante más tiempo, pero el hecho de que esto disminuya con el tiempo de todos modos o con las siguientes señales, pues la célula al final lo va a detectar como que es una señal activadora para que al final pues se elimine esa célula. Entonces, lo que hace justamente el linfocito CD8 es como preguntar, ¿qué antígeno me vas a enseñar del complejo de histocompatibilidad tipo 1? Y lo que va a hacer las natural killers va a ser, ¿por qué ya no estás expresando como tal normalmente tu complejo de histocompatibilidad? ¿Estás enferma o tienes cierta actividad tumoral o qué está pasando? Y pues dentro de las interacciones de huésped patógeno vamos a integrar pues todo lo que vimos previamente. Entonces ahorita los vimos como aislados, pero pues en una infección la verdad es que esta interacción va a ser dinámica tanto entre el huésped como entre los microorganismos. Entonces los microorganismos van a tener estos patrones de reconocimiento molecular que justamente van a ser reconocidos por los receptores de patrones de reconocimiento. Entonces, el daño después va a generar también, perdón, los DAMPs, que son aquellas moléculas de daño. Y entonces, ¿qué van a hacer estos receptores? Van a identificar ambos, van a identificar aquellos patrones aquellas moléculas de justamente relacionadas con los
microorganismos que van a lastimar a la célula y también van a identificar aquellos que que causaron daño al huésped. Entonces, lo que ocasiona es que se inflame, se active después una fagocitosis. Aparte de la fagocitosis, se empiezan a producir citocinas que al final van a mandar una señal para que se produzca el interferón y el interferón va a ser un reclutamiento celular. Entonces, el resultado como tal no siempre es solo como la respuesta inmune es igual a que está bien o que es algo bueno, sino que tienen que haber una homeostasis incluso en esto también, porque esta respuesta, si es adecuada, puede controlar la infección. Sin embargo, si es una respuesta insuficiente o que tiene alguna alteración o alguna afectación molecular en ciertas vías o se interrumpe en alguna vía o tiene una producción menor en alguna vía, esto puede permitir que el microorganismo prolifere. Y si nos vamos al otro lado también, si hay una respuesta excesiva, lo que va a producir más bien va a ser daño pues al huésped. Entonces, aquí como tal, la idea central es justamente que pues la enfermedad va a depender tanto de la virulencia de estos microorganismos como de las características y la magnitud que vaya a tener la respuesta del paciente. Entonces, ya esto lo vamos a ver con, o sea, más específico de cómo se identifica o cómo se presenta clínicamente en un paciente que que esté escéptico o que tenga infecciones graves. Y bueno, como tal, dentro de los mecanismos de evasión microbiana, pues también hay que pues revisar, ¿no? Si se supone que el sistema inmune tiene tantos mecanismos para eliminar microorganismos, ¿por qué nosotros seguimos presentando infecciones? Pues es que en realidad los microorganismos también evolucionaron. Entonces, tienen diferentes estrategias para justamente o evitar ser reconocidos o bloquear la respuesta o pues resistir a ciertos efectores. Entonces, dentro de los principales, evitar ser reconocidos, pues es que pueden modificar ciertas estructuras de su superficie, cambiar antígenos, hacer o formar cápsulas que nos hablan de mayor virulencia o enmascarar ciertos componentes que saben que se reconocen por los receptores para pues evitar que los vean. Entonces, que el sistema inmune, el objetivo de evitar el reconocimiento es que no los vean de manera adecuada. Otra de los mecanismos de evasión, pues va a ser que otros microorganismos pues van a interferir con las vías de señalización de la célula. Entonces, pueden disminuir la producción de citocinas, pueden intervenir en las vías del interferón o alterar justamente la maduración y la función de ciertas células inmunes. Entonces, aquí pues principalmente es como si me viste o me encontraste, pero no puedes responder adecuadamente porque te bloqueé una vía para que no permita que tú estés avisando a las otras células de una manera tan importante. Y la otra es, pues, de evadir o resistir efectores que, pues, prácticamente permiten que la respuesta se active, pero ellos resisten los mecanismos efectores. Entonces, existen algunas como son la evasión del complemento, que principalmente lo vamos a ver en aquellos pacientes que bueno, más bien en aquellos microorganismos como son las bacterias que tienen cápsula, como es el neumococo, como es la Neisseria meningitis, por ejemplo, porque la cápsula les permite escapar al complejo y como tal, y si no hay complejo, pues no va a haber aquellas quimiosinas que vimos o aquellas opsoninas que vimos que van a ayudar mucho más, ¿no? Entonces, pues esto ocasiona que haya resistencia a mecanismos oxidativos, que la resistencia intracelular o la interferencia, o sea, que tengas resistencia intracelular o que haya cierta interferencia con la fagocitosis. Entonces, como tal, pues la infección es como una carrera en la evolución.
el huésped empieza a desarrollar más mecanismos para reconocer y eliminar el microorganismo, y cuando cree que justamente ya lo tiene todo controlado, que ya se sabe todas, la verdad es que los microorganismos obviamente también van a desarrollar ciertas estrategias para evitar su eliminación como tal y persistir. Entonces, bueno, entonces ya para cerrar como todo este bloque como tal, pues vamos a ver que ya integrándolo todo, primero, pues vamos a hacerlo como una secuencia, ¿no? Entonces, la primera línea de defensa, como ya vimos, van a ser las barreras epiteliales, la mucosa, la piel y el microbioma que intentan evitar la entrada. Si este microorganismo entra, se reconoce. Si esto, después de que se reconoce, se van a producir las citocinas y las quimiosinas y van a generar inflamación y van a empezar a llamar a las células para que puedan actuar. Después de esto, pues van a llegar posteriormente los neutrófilos y los macrófagos con la finalidad de fagocitar, y las células natural killer con la finalidad de pues evaluar a cuál célula sí tienen que eliminar y a cuál célula no, porque es una célula propia del huésped. También pues vamos a tener ciertas, pues ciertas células que van a tener papeles especializados, como es el caso de los eosinófilos frente pues a los parásitos, y las células dendríticas van a ocasionar que la inmunidad innata es como ese puente que conecta la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa, y ya después de esto vamos a tener una activación de los linfocitos T que van a hacer una respuesta específica y posteriormente van a hacer la memoria inmunológica. Ay. Y hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, doctora. Sí, no, doctora, todo bien. No, doctora. Seguros, seguros. Bueno, intentaré Sí. poner unas preguntas fáciles de esto. Les digo, la verdad es que no espero que se aprendan todas las vías moleculares ni nada más. O sea, solo es como para que lo entiendan y para que puedan relacionar ya que veamos sepsis, porque justamente de los temas que van a venir en el siguiente parcial, que van a ser de los primeros y que ya van a empezar a presentar ustedes, va a ser sepsis, y esto tiene mucho que ver con, o sea, bueno, en general con la respuesta de todos los del huésped a las infecciones, pero en específico en sepsis, pues nos ayuda mucho a identificar por qué tienen esa respuesta clínica los pacientes o por qué tienes que tomar ciertas medidas terapéuticas para poder evitar que se siga deteriorando. Entonces, bueno, pues ya no alcancé a darles la de factores de virulencia, pero la vemos en la siguiente clase y pues avanzamos un poquito de lo de diagnóstico microbiológico. Y a ver, hoy es 18. El primer examen está programado para el 24, ¿verdad? O el 21. Creo que el siguiente lunes, que es 24, pero Sí, según yo también, pero déjame ver. A ver. Perdón, me van a escuchar comiendo, pero comiendo tomatitos, pero es que no alcancé a comer, como siempre. A ver, déjenme ver, Araceli, tú estabas antes de jefa, ¿verdad? Aquí está. Sí, doctora. Sí, no, es que estaba buscando tu conversación para lo de la programación, para ver qué día es el examen. Sí, es el 24.
Ay, pues yo espero que sí alcancemos a terminar. Hoy es martes, sí, miércoles, oh my gosh, y jueves. Bueno, ya no me dejen distraerme tanto para que el miércoles podamos ver toxinas, factores de virulencia y diagnóstico, y el jueves veamos clasificación de los antibióticos para que nos alcance el tiempo. ¿Va? Sí, doctora. Que dicen, pues ya no llegue tarde para que podamos verlo. Perdónenme. Muy bien, bueno, entonces ya sean libres, vayan a mimir o a lo que quieran, o a estudiar si quieren también. Nos vemos el mañana, a la misma hora. Gracias, Bye, doctora. doctora, Sí, gracias. doctora, Gracias, gracias. doctora. Bye. Gracias, doctora.